decías de que esto ha ido cambiando de casas como esa que está ahí atrás tuyo, que tiene locales abajo. Es que ese no es una casa, es un edificio pequeño de 3 pisos con una solución extraordinaria de una placa comercial. O incluso ese pequeñito que se ve ahí, que eran casas de alto con locales comerciales abajo. Perfecto. Extraordinaria solución para la época. Pero entre medio, pues, Comparini, aparecieron bichos como este, pues. Esto debe ser de lo más... Catalina. Es de lo más feo de Santiago. A ver, pongámonos justo al frente. No. Es que se pasó. ¿Este edificio nació así de feo o se fue Es que transformando? espérate, Comparini, no sé si es la mascarilla que me está dejando sin oxígeno. ¡Ay, hombre! Pero es un cúmulo de errores. O le fueron haciendo... Mira, si lo divertido es que ese es el problema de la posmodernidad en la arquitectura. Yo diría que ese edificio resume de alguna manera el problema de la posmodernidad en la arquitectura. Ya, ¿por qué? Aquí quisieron ser algo. Claro, porque básicamente después de la modernidad radical, ¿cierto? Que apuntaba, podríamos decir, como se ve en ese pequeño edificio de esquina, que apuntaba a la síntesis, a la limpieza, a la pureza, a la fluidez, sin ornamentos de ningún tipo, de pronto el péndulo vuelve y aparece la posmodernidad. Y la posmodernidad, para que tú te hagas la idea, en Chile fuertemente en los 80, ¿no? 80, ya. Claro. Pero, ¿qué es lo que significa posmodernidad? Aquí trataron de hacer una especie como de templo. Es más bien la pérdida de temor y severidad del modernismo, ¿cierto? La pérdida de temor y severidad que el modernismo había planteado hacia cualquier estructura que tuviese que ver con la antigüedad greco-latina o podríamos decir la tradición estilística en el mundo de la arquitectura. Entonces, de pronto, en la modernidad la gente dice, ¿y por qué no puedo hacer una cuestión que tenga un tímpano o que aluda a determinados estilos, pero pasado por la síntesis, el sedazo de la síntesis de la modernidad? Entonces, ¿por qué no puedo hacer un arco? ¿Por qué no puedo hacer un edificio que tenga una composición clásica? Cosa que era absolutamente inadmisible en la modernidad. En rigor, lo que ocurre aquí es que, por lo tanto, pierde sentido la forma. ¿Me entiendes o no? La forma siempre ha sido la expresión. ¿La expresión de qué? Por de pronto, de un modo material y estructural. La forma no es soluble de los materiales. Claro. Los materiales, desde su condición y su naturaleza, son capaces de hacer determinadas cosas e incapaces de hacer otras. Es lo que yo siempre he dicho del ¿cómo se llama? Del arco ese que es absurdo. Exacto. Entonces, el arco surge como una solución técnica a un problema material. ¿Te fijas? Básicamente, la inexistencia de materiales con capacidad de resistir esfuerzos de tracción. Y los romanos dicen, la tengo. Puedo salvar una luz sin ningún material que sea capaz de resistir esfuerzos de tracción. ¿Y por qué este gallo quiso hacer un arco en la entrada? Porque se aluden a un universo de formas que la modernidad castigaba severamente, y de pronto aquí, podríamos decir, comienza este proceso de relativización, al que alude, por ejemplo, Zygmunt Bauman, cuando habla del mundo líquido, de la sociedad líquida, del amor líquido, de la cultura líquida. De pronto en la arquitectura... No hables más, que me dieron ganas de... De pronto en la arquitectura, con la aparición de la posmodernidad, se empiezan también a relativizar y liquidificar algunos de los valores de la arquitectura moderna. Y entonces, al ser relativizado, la gente dice, ¿y por qué yo no puedo hacer mi edificio con una composición clásica? Claro, a la altura de los tiempos. Y entonces empiezo a echar mano de formas y composiciones que ya no tienen sentido. Y por lo tanto aparecen bichos tan curiosos como esto. En el mundo de la arquitectura se diría, esto es una maniobra absoluta y enteramente formalista. Y eso uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene malo ser formalista? Que el problema es que aquí pareciera que todo es forma y no hay sustancia alguna que sostenga esa forma ante nosotros en el mundo. Ahora, hay que decir que además de todo lo que tú estás diciendo, como que acá se ensañaron. Y dijeron, pongámosle colores feos además, y pongámosle arriba una recubierta de metal. Claro, o sea, porque es maldad esto. Porque efectivamente entra por excelencia, lo que te decía yo, una dimensión decorativa de la forma.
Y cuando la forma es decorativa, pierde todo sentido.